Historias macabras para no dormir oficial. Abuelo. Escrito por Anaís Veloz. Solía creer de niño demasiado en mamá. Y es que hasta cierto punto lo entiendo. Pues ¿cómo le explicarías a un niño de 7 años el fallecimiento de un ser querido? ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque hasta la fecha estoy aterrado por las confesiones de mi hijo. Te explicaré un poco para que me puedas entender. Mi abuelo materno fue la persona más maravillosa del mundo. Fue un hombre ejemplar, trabajador, recto, y mi padre, cuando el mío nos abandonó. O al menos eso es lo que creía. Mi abuelo era militar, de reputación intachable, bastante querido y respetado por su gremio. Recuerdo que fue varias veces condecorado, cosa que me hace sentir muy orgulloso de él. Aunque era bastante estricto, me crió siempre con mucho amor y cariño. Todo era perfecto, hasta que un día, al salir a correr como era su costumbre, fue asesinado de 7 tiros en el parque, que se encontraba frente a la casa. Fue un golpe muy duro y difícil de asimilar, pues aún era un niño de tan solo 9 años, y me habían arrebatado de la manera más cruel a la persona que más amaba en el mundo. Recuerdo bien que mi madre, tratando de consolarme, me decía que mi abuelo se había ido al cielo, pues había muchos ángeles a los cuales necesitaba cuidar. Y como él era tan bueno, Diosito lo había mandado llamar. Y juro que creí cada palabra de mi madre, y crecí con esa idea. Me dolía su ausencia, pero me reconfortaba pensar en que él descansaba en los brazos de nuestro Señor. Con el pasar de los años, yo también formé mi familia, y tuve un hijo, al cual llamé igual que mi abuelo en honor a él. Pero un día mi hijo enfermó de gravedad. Los médicos no nos daban muchas esperanzas de vida, pues había que hacerle un trasplante de riñón de inmediato, y lamentablemente ni mi esposa ni yo éramos compatibles. Ante la gravedad y el desespero de nosotros, mi madre decidió acudir con viejos amigos del abuelo en busca de ayuda, y gracias a sus amistades pudieron operar a mi hijo en 4 días en un hospital militar. Cuando mi hijo regresó de la anestesia, me dijo cosas que jamás olvidaré. Solo le pido a Dios que Él lo haga pronto y olvide lo que el abuelo le mostró. Me acerqué a mi hijo. Al salir de cirugía, toqué su cabeza con suavidad, para después preguntarle cómo se sentía. Bastante confundido, papá, respondió mi hijo intrigado. ¿Y qué es lo que te tiene así, hijo? Papá, si así es el cielo, no quiero ir allá. Pero qué cosas dices. A ti te falta mucho para que puedas estar en el cielo. Y déjame decirte que ese es un lugar hermoso, es el lugar más hermoso que existe. No, papá, te equivocas. Es un lugar horrible, donde la gente sufre mucho. Mira, hijo, el cielo es a donde van las personas buenas como el abuelo. Es que no entiendes, papá, dijo tratándose de levantar. Necesitas calmarte y explicarme qué es lo que te pasa. Vi al abuelo vestido de traje azul, y no estaba en ese lugar bonito que siempre me describes. Me quedé helado al escucharlo decir aquello, pues efectivamente lo habíamos sepultado con su traje de gala, y mi hijo no tenía manera de saberlo, ya que jamás habíamos hablado del tema. Bastante curioso, le comencé a preguntar el por qué decía eso, y con lágrimas en los ojos comenzó a relatarme lo siguiente. Papá, vi cosas espantosas. Tu abuelo no se veía como en las fotos. Y entonces, ¿cómo lo veías tú, hijo? Estaba descarnado y lloraba mucho, y a esas personas no les importaba lastimarlo. Hacían oídos sordos a las súplicas de tu abuelo. Él imploraba piedad, porque estaba seguro de que era mi abuelo. Pues él me lo dijo. Dile a Andrés que ore por mí, que ore por mi alma para que el Señor pueda perdonarme y me saque de este valle de sombras. Ya no puedo con este terrible sufrimiento. Hijo, a veces cuando uno se enferma como tú, los médicos te ponen medicamentos muy fuertes y te hacen que veas cosas que en realidad no existen. Eso también me lo dijo el abuelo. ¿Qué cosa? Que tú no me ibas a creer y por eso me dio esto, me dijo mostrándome una de las medallas con la que lo habíamos enterrado. ¿Pero de dónde has sacado esto, hijo? Le pregunté bastante sorprendido. Ya te lo he dicho, me lo dio el abuelo para que me pudiera servir de prueba de que mi encuentro con él fue real y no un sueño como tú dices.
Tenemos que ayudarlo. Papá no puede seguir en ese lugar tan horrible. Bastante consternado, le pedí que descansara un poco en lo que salí a tomar un poco de aire. Mi hijo me pidió que le prendiera el televisor y así lo hice. Ya afuera, encendí un cigarrillo y comencé a pensar en las palabras de mi hijo mientras revisaba la medalla para cerciorarme de que realmente se trataba de la medalla de mi abuelo. Y cuando estuve muy seguro, me fui a visitar a César, el mejor amigo de mi abuelito. Le conté lo ocurrido y me tachó de loco. No fue hasta que le mostré la medalla que él quedó tan sorprendido como yo, y con lágrimas en los ojos me confesó lo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Mira, Andrés, siéntate, me dijo con la voz entrecortada. Juré llevarme el secreto a la tumba, pero después de lo que me acabas de mostrar, no puedo seguir ocultando esto. Tu abuelo y yo no somos quienes tú piensas. ¿A qué te refieres con eso, César? Tu abuelo amaba asesinar y torturar a los que deteníamos en cumplimiento de nuestro deber. Confieso que hicimos que muchos inocentes se incriminaran debido a las salvajes torturas que les dábamos, y no me enorgullece contártelo, pero creo que todo esto se está saliendo de control. Todo este sadismo que tanto disfrutamos se debe a lo que pasamos en la guerra. Ahora lo que me preocupa es que a mí me toque pagar de la misma manera que tu abuelo. Necesitamos hacer algo, Andrés, pues mi muerte cada vez se acerca más. ¿Pero qué podemos hacer? Mi hijo está aterrado con todo lo que le mostró el abuelo. Ambos decidimos consultar un cura, y lo único que nos aconsejó que hiciéramos era mandarle a hacer un par de misas, y que hiciéramos mucha oración, para que así su alma pudiera salir de ese purgatorio, donde lo atormentaban todas esas almas de la gente a la cual asesinó, y como si esto se tratara de una maldición, César murió días antes de hacerle la misa a mi abuelo. Ahora mi hijo jura verlo a él también, suplicando perdón. Ya no sé qué más hacer. He cumplido al pie de la letra lo que me aconsejó el cura, y nada parece funcionar. A mi hijo le aterra la noche, pues mi abuelo y César lo han usado de medio para pedir ayuda. Le pido a Dios que los perdone, para que así mi hijo pueda llevar una vida normal, pues él se la pasa leyendo la Biblia, llorando para que lo dejen de atormentar.